Ok, Dios les bendiga en esta tarde, qué bien que se encuentran en este lugar. Y estamos aquí para dar seguimiento a la palabra de Dios, este estudio de santidad y herencia pentecostal. Hablamos la semana pasada de que el estudio se basado en tres ramas principales, ok, y como lo eran la santidad, a la reforma y el protestantismo. Ya prácticamente terminamos la reforma, pero déjenme darles un retoque para entrar a la santidad. Y nos enfocamos a la semana pasada al final sobre Juan Calvino. Dijimos que Juan Calvino era francés, era un abogado, cuando la reforma de Martín Lutero, pero que él le dio seguimiento porque la reforma, acuérdense de la reforma que hubo en la Edad Media, en los años 1517, pues se extendió por toda Europa. Y aquellos predicadores que tomaron la reforma, habiendo arrebatado todo lo que, sacado a la luz todos los errores y las influencias de pecado de Roma, de la Iglesia Católica, pues empezaron a expandirse, ¿okay? Y cada uno de ellos pues traía su propio concepto. Cuando estamos hablando de su propio concepto, no estamos hablando de doctrina de error, sino ciertos puntos doctrinales que no tienen nada que ver con la salvación. Okay. No, esos son puntos doctrinales entre ellos, pero que seguían la palabra del Señor. Bien, entonces Juan Calvino nació en Francia. Hablamos también de esto, quedamos en que en Enrique VIII fue aquel emperador, aquel rey de Inglaterra que pidió permiso al Papa, ¿se acuerda?, para nuevamente divorciarse y casarse, ya que añadía que su esposa pues no le daba hijos, y por lo cual el Papa se lo prohibió, le dijo que no le dio permiso. Entonces él lo que hizo fue que dividió, no dividió, sino que prácticamente logró en el año 1534 que el Parlamento de Londres aprobara el Acta Supremacía, haciéndose el rey cabeza de la Iglesia de Inglaterra. O sea que sacó la Iglesia Católica totalmente de ahí. Y de ahí nació la Iglesia Anglicana. Prácticamente no era una iglesia, no era una religión. Los anglicanos fueron simplemente que fueron separados de Roma, ¿sí? Y hoy en día pues encontramos muchas iglesias anglicanas, pero en sí no tienen una base bíblica así como como para seguirlos como misión, o como que tengan un currículo, digamos, de una doctrina firme en cuanto a las escrituras. Bien. Los resultados de la reforma, dijimos de que en cuanto a lo religioso, no me lo atrás, déjenme, ok, pensé que lo iba a mover, déjenlo ahí, simplemente estoy haciendo un recuento. Europa se dividió entre sectores católicos y protestantes. En cuanto a lo religioso, en cuanto a lo político, las iglesias fuertes y estatales contribuían al desarrollo del nacionalismo de cada país. En lo social, pues el énfasis protestante en las elecciones individuales y la responsabilidad personal animaban la vida frágil de aquella gente. ¿Por qué? Porque imagínense, socialmente en la reforma estaban en el limbo, como podemos decir. Okay, salen de un error y entonces entran a otro, y el asunto pues entonces empiezan a conocer la escritura, empiezan a conocer la palabra, empiezan a conocer algo diferente. Ustedes se acuerdan en la historia de Jesús, cuando él estuvo en la tierra en su ministerio, ¿qué era lo que la gente decían de él? Cuando lo oían hablar y cuando lo oían actuar, decían de que verdaderamente veían en él que les hablaba con autoridad y no como los publicanos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús traía era algo bueno, mejor. Okay. Los fariseos, saduceos, pues traían lo que era la ley, era un sistema, simplemente un sistema religioso nada más, basado en la ley de Moisés. Entonces, asimismo, esta gente en lo social, pues empiezan a ver el cambio diferente a algo que era la presencia de Dios que estaba dentro de ellos. Bien.
Entonces, ahora vamos a mirar, en la página número 11, Lutero en cuanto a la justificación. Okay. La importancia de la justificación ahí, como usted lo ve, es una palabra de carácter legal, es un don de Dios, okay, imputado, acreditando reconocimiento a una persona como justa. Eso fue lo que hizo Jesús. Pagó el precio por nosotros. La diferencia de los seres humanos es que todos, por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos separados. O sea, naturalmente estamos separados de la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia de los que no tienen a Cristo a nosotros que tenemos al Señor? Que yo fui justificado, que Jesús pagó el precio por mí y que por lo tanto yo tengo la opción de llegar al cielo porque Jesús me compró, porque Jesús pagó por mí. Okay. Entonces, de aquí a mañana, ¿cuántos tienen casa y la están pagando? ¿Alguno? Ok, usted tiene su casa. ¿Cómo se sentiría usted que de aquí a mañana el banco le escribe y le mande su título de la casa? Señor o señora fulana de tal, le informamos que su casa está paga, alguien la pagó por usted. Y usted no sabe quién la pagó, pero usted dice, bueno, pues, alguien pagó por mi casa, yo ya no debo mi casa. ¿Sí ve? Ojalá eso se hiciera, gloria a Dios. A mí ojalá me la paguen ya y salgo de eso. Así es el Señor, ¿ok? Él pagó por nosotros. Entonces nosotros ahora, la diferencia es que somos ¿qué? Somos pecadores, pero hemos sido pecadores justificados. Es decir, el acto por el cual Dios concede al hombre valor en relación con el pecador es considerando justo por causa de Cristo Jesús. Ante el Padre somos justos. Porque cuando la Biblia dice que Satanás entra a la presencia de Dios para acusarnos de día y de noche. Pero cuando Él entra a acusarnos, y Dios se lo permite, ¿sabe por qué? Porque la naturaleza caída del hombre dio pie para esto. Pero entonces Jesús lo que dice es, sí, pero aquí están mis marcas, yo pagué el precio por él o por ella, y por lo tanto, pues Él es absuelto. Y el Padre, pues dice, Él lo hizo por la humanidad, ¿sí ve? Bien, entonces, entre las doctrinas, la importancia de la justificación. Estamos en el 49, mira, ¿este es el 49? El 50. Este es el 50, ¿verdad? Ok, déjelo ahí. Entre las doctrinas bíblicas de la fe cristiana, la justificación es una de las más importantes, por no decir la más importante. Okay. Esa es la 49, pero no me la muevo. Es el artículo principal de fe sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Okay. La iglesia se levanta sobre el cual toda la doctrina depende de esa justificación. Porque nosotros predicamos, nos basamos basados en algo. Cuando usted o yo o un trabajador trabaja su semana, ¿en qué está basado su trabajo? ¿Ah? ¿En qué? Al final, ¿qué es? ¿Cómo? El salario. Usted va a recibir su salario. Usted trabaja en base de tener un dinero para usted poder sostenerse y poder pagar sus biles, sus necesidades, en fin, lo que sea. Entonces trabajamos en base a un dinero que nos van a pagar. Entonces nosotros tenemos la fe en base a que si yo predico y si yo digo y creo yo soy salvo por la sangre de Jesucristo, ¿cuál es mi base? La sangre de Jesús. ¿Y por qué la sangre de Jesús me hace a mí efecto y a uno que no ha recibido a Cristo o a otra persona que no tiene al Señor no le hace efecto? ¿Por qué? Porque no ha sido justificado. Porque no ha aceptado al Señor. Podrán decir, sí, la sangre de Cristo me cubre, pero esto hay que confesarlo, esto hay que tenerlo en fe, esto hay que confiar.
Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, es el resumen de la doctrina cristiana. El sol que ilumina la Santa Iglesia de Dios es la posesión especial del cristianismo y distingue nuestra fe y nuestra religión. No me gusta mucho esta palabra religión, porque nosotros no debemos de decir yo soy de la religión tal. No, nosotros somos cristianos. Somos estos seguidores del Evangelio de Jesucristo. Que esa es la gran diferencia. El Evangelio es vida, la religión. Entonces, bien, ahora sí, ahí está el número 50. Ya lo leímos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Así la justicia otorgada al pecador no es de él ni se produce por sus propias obras, sino por la justicia de Dios. Nadie puede decir por mis obras yo soy justificado. Porque podemos hacer muchas cosas. Mire, las obras son parte de la fe. Yo doy, yo ayudo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es mi deber como cristiano. Pero si yo hago eso pensando de que por eso yo soy salvo, estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué haríamos? Estamos sacando las obras, estamos sustituyendo a Cristo por las obras. Y no hay ninguna cosa creada que pueda sustituir a Jesús. A Cristo tenemos que mantenerlo como número uno. Número uno. Cristo está por encima de nosotros. Cristo está por encima de nuestra familia. Cristo está por encima de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Por encima de todo. Cuando yo me casé con mi esposa, le dije, yo te voy a amar, pero déjame decirte que por encima de tu amor va a estar el amor del Señor. Se lo declaré y así mismo ella también me lo declaró. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos caer en el error de la idolatría, porque la gente dice, no, pero yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no adoro a nadie. Pero a veces nosotros hacemos de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestras pertenencias, un ídolo. ¿Sí me explico, verdad? Un ídolo. Y esto no quiere decir de que vamos a consentir a nuestra familia, a nuestro cónyuge. Eso no quiere decir eso. No. Es cuando nosotros ponemos más el corazón. Yo siempre le digo porque, a ver, las mujeres por lo regular dentro del núcleo familiar, y déjenme decirles y les doy crédito en eso, muchas veces, no en todos los matrimonios, porque todos los hombres no son machistas. Hay hombres que son muy conscientes y son verdaderamente aman a su esposa, como dice la Biblia. Pero cuando el hombre es machista, la mujer es la más sufrida en la casa. Y si es un hombre impío que no tiene al Señor, peor todavía. Y yo he preparado a las mujeres de la iglesia y les digo, ¿ustedes qué van a hacer de aquí a mañana? Que su marido les diga, ustedes nunca más van a volver a la iglesia. No quiero que vuelva a la iglesia. Sabiendo que usted ama al Señor, que quiere estar en la iglesia, que su vida es el Señor, ¿qué piensan hacer? ¿Qué van a hacer? Y no les doy el consejo, no les estoy diciendo, no, váyanse y déjenlo. No, eso nunca lo voy a hacer. Seguro que no. Y entonces esa persona, a eso nos estamos basando, ¿ok? ¿Qué camino va a coger esa persona? ¿Qué camino va a seguir? O sigo al Señor o sigo a mi marido, porque si no, pues nos vamos a separar o me va a dejar. O en viceversa también. Porque hay matrimonios, hay hogares donde la mujer es la que manda. Aquí no hay beso, ¿verdad que no? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Menos mal. Y entonces el hombre pues dice, bueno, yo estoy tan enamorado de esta mujer que me dijo que si vuelvo a la iglesia pues ya me va a dejar y nos vamos a separar. Yo no quiero hacer eso, yo prefiero no volver a la iglesia. Señor, que me perdone, pero y entonces no, pues la Biblia dice que tengo que estar en mi hogar y ok. Son situaciones bien difíciles.
Pero más o menos estoy explicándole lo que es amar más a Dios que a nuestros cónyuges. Y así sucesivamente a nuestros hijos también, porque a veces hacemos a nuestros hijos ídolos. Bien. No sé por qué me metí en ratico, pero está bien. Entonces, la justificación basada sobre la santificación. Okay. Calvino decía que la justificación basada sobre la santificación, pero la santificación ¿de quién? Por supuesto, tenemos que decir que es la santificación de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, Lutero hablaba de la santificación. Él decía que había que obedecer completamente a Dios. Hay personas que no aman a Dios completamente, lo aman a medias. Y Dios nos dice, yo lo quiero todo, no quiero mitades. No quiero partes, ni de tu vida, ni tus emociones, ni nada. Yo quiero todo o nada. Entonces, es obedecer completamente a Dios, es demostrar, ¿me pasa el 51? Sí, ya está ahí, ok. Es demostrar un amor perfecto a la voluntad del Dios Padre. Por supuesto, okay. Las tres bases, ahí está, miren. La gracia gratuita de Dios, la sangre de Jesucristo y la fe de Cristo, de Jesús, o sea, la fe en Jesús, la fe que nosotros podamos tener en Jesús. Son tres columnas fuertes que tenemos que tener en nuestra vida. De todo esto yo les digo una cosa. De todo esto, es que aquí no podemos escoger. Pero esta base es muy importante. La fe, la obra, la gracia gratuita de Dios. Saber que lo que nosotros somos, éramos transformado, pero lo que nosotros éramos y la gracia de Dios habernos alcanzado, nos alcanzó. Sobre esas tres bases descansa nuestra vida, para que nosotros no nos caigamos. ¿Por qué? Porque la gracia gratuita de Dios es la palabra gratuita que quiere decir que es dada sin la necesidad de añadir nada. Solamente Jesús espera que nosotros confesemos, abramos el corazón y Él, ¡pum!, automáticamente viene. Él nunca va a decir, lo dudo, tú has pecado demasiado, tú has hecho muchas cosas malas. No, Él nunca va a decir eso, sino que su palabra nos cobija a todos. La sangre de Jesucristo, ese es el fundamento de la justificación. Dios no perdona porque tiene un corazón muy amplio, ni porque es generoso ni benigno. Su presencia, justicia y su santidad no le permitiría que actuara de esa forma. No, es por su gracia. ¿Okay? El corazón de Dios es grande, es muy sublime, claro que sí. Pero a esa gracia Él aplica la sangre de su Hijo, porque para eso fue que lo envió. La muerte de Jesús fue un hecho perfecto de justicia, porque fue un hecho, porque fue un hecho perfecto de obediencia. Su muerte fue un hecho perfecto de justicia porque Él fue obediente. Fue un hecho perfecto. Por eso es que la Biblia lo declara sin pecado. Okay. Tentado en todo, pero sin pecado. El único ser humano que ha vivido en la tierra que nunca pecó. Si hubiera pecado, la obra expiatoria para el ser humano hubiera quedado en cero. Yo no sé qué hubiera pasado. Imposible. Satanás hubiera ganado la batalla. Estaría el mundo en las manos del diablo. Solamente por ese hecho. Pero Jesús cumplió en obediencia.
La fe de Jesucristo, la fe de que Jesucristo es la condición de nuestra justificación. La fe es la mano que recibe lo que Cristo ofrece gratuitamente. Me gusta esta palabra. Es la condición de nuestra justificación en la fe. Entonces, esto lo estaba enseñando Martín Lutero y estaba más directo. Imagínense cuando esta gente empiezan a oír esta declaración, esta carta magna, digamos, de la revelación de Dios. Porque Martín Lutero prácticamente fue el reformador, fue la persona después del apóstol Pablo que Dios le dio la revelación, no para añadirle la escritura, porque la Biblia ya estaba escrita, pero sí para añadir a esa doctrina basada en Romanos y basada en lo que es la gracia, porque ese fue el repertorio de Martín Lutero. ¿Sí ve? Y entonces cuando reciben esto, nosotros decimos, oh Dios, ¿cómo yo estaba tanto en ignorancia? ¿Cómo es posible esto? Esto es lo mismo como cuando en una iglesia, por ejemplo, en una iglesia estamos acostumbrados a oír el predicador, sea el pastor, el evangelista, lo que sea. Y no digo que está hablando, repitiendo lo mismo, pero cuando viene una persona foránea y trae una palabra, oye, como que nos deja en las nubes, ¿verdad? Como que, oh, esto es una revelación, una iluminación a esa palabra del Señor. Y entonces la digerimos y la anhelamos y la queremos y la mantenemos y queremos ahí darle seguimiento. ¿Sí ve por qué? Porque son buenas nuevas para nuestra vida. Bien, ahora 52 estamos, 53. Está bien. La justificación y la conversión en el nuevo nacimiento. La justificación es uno de los 5 elementos que contribuye al primer paso de la gracia del pecador. Ahí lo ven. Díganlo, nómbrelo. Arrepentimiento, fe, regeneración, justificación y adopción. Una pregunta que posiblemente, me disculpan si la hago así, pero bueno, para algunos. ¿Alguien ha adoptado algún hijo? ¿Todos son genuinos? Mejor todavía. ¿Usted ha adoptado? Ok. Okay, bien. Discúlpeme si le... Ok, está bien. Le hice la pregunta porque eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos adoptados. Ahora, por el hecho de ser adoptados, ¿no tenemos los mismos derechos de los legítimos? Los mismos derechos. ¿Tiene hijos de su propio? ¿No? Ok. Sí, porque le iba a hacer la pregunta, ¿cómo el trato suyo con su hijo adoptado o hija a sus hijos propios? En esta nación, pongamos el ejemplo de esta nación, cuando una persona se hace ciudadana, tiene los mismos derechos de un ciudadano nacido acá. Yo me hice ciudadano, pero tengo los mismos derechos. El único derecho que yo no puedo tomar es ser presidente. Una persona ser presidente de la nación. Pero puede ocupar el cargo de congresista, gobernador, alcalde, cualquier otro cargo lo puede ocupar. Entonces, tenemos los mismos derechos. ¿Okay? Entonces, fíjense la escala. Yo me arrepiento de mi pecado. Esto era lo que decía Martín Lutero. Esto era lo que él estaba enfocándose, digamos, dentro de la doctrina, aplastando, esa es la palabra, aplastando las herejías que tenía la Iglesia Católica. Ellos hablaban de que el arrepentimiento era comprando indulgencias para escapar del purgatorio, para escapar del infierno y para, en fin, ok. Entonces viene el arrepentimiento. Martín Lutero les enseña esto. Después de ese arrepentimiento, entonces, ¿qué empieza a crecer en nuestra vida? La fe.
Oye, estuvo tan bonito el servicio y ya el jueves o el miércoles quiero volver al servicio. Y el domingo quiero volver a estar en el servicio. Entonces eso va, cada vez que nosotros hacemos eso, la fe se va acumulando, acumulando, acumulando. Y va llenando nuestra fe, va llenando nuestra vida de esa confianza, ¿ok? Viene la regeneración, que es donde Dios hace las cosas nuevas en nuestra vida. Nos justifica, pero sobre todo hemos tomado la opción de que Dios nos haya adoptado. Bueno, has pasado la prueba, te voy a adoptar. Te voy a adoptar porque tú has confiado en mí y yo quiero que tú seas parte del reino de los cielos. Estos 5 elementos o acontecimientos de la conversión constituyen la salvación. La salvación. Nadie que no tenga un arrepentimiento es salvo. Nadie que no tenga fe es difícil ser salvo. No sé si el lunes pasado les comenté de una persona que está muriendo, está muy enfermo del coronavirus. Y está en el hospital. Me hablaron de él, que él quería hablar con un pastor. Y me llamaron. Yo no lo conozco porque no lo sé. Y hablé con él y le pregunté, le dije, bueno, me dicen que usted quiere que haga una oración por usted. ¿Cuál es el fin de la oración que usted quiere? Me dijo, quiero que el Señor me sane. Le dije, no está mal que pida eso. Le dije, pero déjeme decirle algo. A Jesús como su Salvador, ya alguien lo llevó. Esto es una oración como a Jesús como su Salvador. Me dijo, sí, pastor, ya alguien hizo una oración por mí. Le dije, usted en este momento, y discúlpeme lo que le voy a decir, en este momento, si usted parte con el Señor, ¿usted cree que es salvo? Me dijo, automáticamente soy salvo. Y después de que le hablé alguna otra cosa, le dije, yo voy a hacer una oración por usted. Pero antes quiero decirle que concéntrese. Su oración, concéntrese en el Señor, dándole gracias porque usted es salvo. No está mal que esté pidiendo la sanidad para usted de esta pandemia. No esté mal que usted le diga, Señor, porque tiene 2 niños pequeños también. Y pues lógico, pues los niños necesitan de su papá. Pero aquí lo más importante es que deje que Dios evolucione como Él quiera hacerlo. Dios es el dueño de nuestra vida. Y Él lo puede levantar a usted como no también. Si Él lo quiere hacer. Porque Dios está más interesado en nuestra salvación que en nuestra vida. Que en nuestra salud. Eso es indiscutible. O sea, no se lo dije directamente, pero él me entendió donde yo le estaba diciendo, si Dios no lo sana, se va a morir, pero usted se va con el Señor. Por lejito, para no decírselo directo. Porque persona que está esperando oración para sanar y va a un pastor o a una persona y le dice, no, mi hijo, usted ya no tiene remedio, usted ya se va a morir. Como yo, eso muchas veces ha sucedido. Entonces, de la fe constituye la salvación. Esa cambia a la persona perdida y esclavo de Satanás, ya no lo va a hacer. 54, mi hermano. Okay. Entonces,
al movimiento, a la acepción 2 como lo es la santidad. Ya hablamos de Calvino, ya hablamos de Martín Lutero, ya hablamos de la relación de ellos, cómo empezaron en la Edad Media a dar el cambio doctrinal, aplastando todos los errores y de la Iglesia Católica. Los cambios teológicos hacia la santidad. Después de Martín Lutero y después de Calvino, viene Juan Wesley. Juan Wesley fue el fundador de la Iglesia Metodista. Ok. Las enseñanzas de santidad que salieron del ministerio de este hombre eran posibles solamente por la enseñanza de alguien antes de él que se llamó Jacob Arminio. Las enseñanzas de Arminio formaron el puente teológico. Calvino y Wesley. Okay. Entre ellos dos. También representaban un cambio radical en el calvinismo de la Reforma. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay un... Mire, cuando las iglesias están unidas, cuando los ministerios están unidos, hay fuerza y esa fuerza trae convicción. No hay cosa peor y más triste ver dos iglesias enfrentadas. Que no, que aquella iglesia, no, que nos estamos señalando y diciéndonos no. Entonces, ¿qué dice los caminos teológicos hacia la santidad? La enseñanza de santidad que salieron del ministerio de Juan Wesley eran posibles solamente por las enseñanzas de Jacobo. Ok, ahí lo leí ya, ahí lo tienen. Entonces, la actitud de Juan Wesley correctiva, no condenatoria, porque como les dije, la doctrina de Calvino se desvió en muchas cosas. A ver, les voy a explicar, me voy a salir un momentico. Los luteranos, o la doctrina de Calvino, porque ellos siguieron la doctrina de Lutero, pero hicieron cambio, no fue lo que Lutero enseñó. Los calvinistas no creen en el libre albedrío. Les explico. ¿Ustedes creen que la salvación se pierde? ¿Ven? ¿O no lo creen? Ok. Así me entiendo mejor. La salvación se pierde. Los calvinistas dicen que la salvación no se pierde porque ellos creen en lo que es la predestinación, que Dios ya escogió un grupo para ser salvos y los otros ya van a ser condenados. Eso es antibíblico porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Y Jesús no murió en la cruz del Calvario simplemente por un grupo. Es diferente a que Dios en su omnisciencia sabe quién se salva y quién no. Él lo sabe, pero no porque Él lo haya escogido. Sería un Dios injusto. Bueno, yo voy a coger al pastor Schneider, va a ser salvo. Pero, ¿cómo es su nombre, mija? ¿Cómo? Denis. Ah, Denny. Pero Denny no va para el cielo, Denny se va para el infierno. Tristeza. Usted va para el cielo y yo voy para el infierno. Okay. No, Dios no hace eso. Dios sabe, siguiendo en el ejemplo, de que en el caso mío puede que corra muchos años en el Señor, pero al final me desvío y me voy a perder. Pero ella, a ser seguidora de Cristo, ya va para el reino de los cielos. Eso es lo que Dios sabe en su omnisciencia, ¿ok? Pero no que Dios nos haya escogido. Entonces, Calvino, esa era la doctrina de él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un libre albedrío. Ustedes saben que es un libre albedrío, ¿verdad? Es un estado donde nosotros podemos escoger qué vamos a hacer.
Entonces, en el libre albedrío, ¿qué hace el hombre? El hombre dice, bueno, yo sigo el evangelio, sigo a Cristo. O no, mejor sigo el mundo. Pero entonces, el hombre que siguió al mundo en su libre albedrío, tarde o temprano, va a tener un encuentro con Jesucristo, va a oír su palabra, y entonces ese hombre puede, por el libre albedrío, frenarse aquí, voltearse acá y decir, aquí estoy, Señor. Entonces los calvinistas no creen en eso, porque no creen en el libre albedrío. Y en tantas otras cosas que son, digamos, doctrinas que no son basadas en la palabra, en lo que la Biblia dice. Entonces aquí encontramos que Wesley, lo que hacía con el calvinismo era correctivo, sus enseñanzas, sus orientaciones, sus exhortaciones eran correctivas, pero no eran condenatorias. Porque yo no me atrevo a un presbiteriano a decir, no, ustedes se van para el infierno porque ustedes no creen. Yo no soy juez. La Biblia no habla que basado en eso una persona se vaya a perder. ¿Por qué? Porque es que, mire, esta doctrina, ¿sabe qué trae? Libertad para pecar. No, como yo ya acepté a Cristo, yo soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera, porque me voy para el cielo. Qué bueno sería, ¿no? Oye. Entonces, eso da libertad, ¿para qué? Para los placeres de la vida, para practicar el pecado, para seguir, digamos, dentro del mismo sistema religioso católico. Yo no sé si algunos de ustedes estuvieron mucho tiempo en la iglesia católica. ¿Usted? Así con un temor a Dios, pero estaba equivocado. Nací en la cuna católica. Y mi pensamiento era, lo voy a hacer. Mañana voy bien de mañanita a la iglesia, me confieso, comulgo y ya, se acabó. Eso es lo que yo hacía. Esta doctrina, los calvinistas son lo mismo. Da pie para pecar y, como dicen, salvos siempre salvos. Que Dios no se va a retratar porque Dios ya lo predestinó a él para ser salvo, no importa lo que haga. Bien, entonces, nunca dijo él, utilice el término calvinismo con reproche. Vivió y murió por la unidad de la iglesia. Juan Wesley. Bien, el número 57, la controversia entre Agustín y Pelagio, una controversia antigua entre los padres de la iglesia. O sea, acuérdense que la semana pasada les hablé de los desacuerdos que habían entre ellos para formar la doctrina. Porque es que, mire, fueron 10 siglos, fueron 1000 años, más de 1000 años, donde todo estaba en silencio, donde no había palabra de Dios, donde no conocían la Biblia. Entonces viene esto, si nadie conoce la escritura, y tenían que entrar nuevamente a adoctrinar al mundo, y no era fácil cuando eso no era como hoy en día, que está el internet, las redes sociales, ni la imprenta casi recientemente la habían inventado. Y llevó muchos años para poder impregnar esa doctrina nuevamente al mundo, sobre todo en Europa, que fue donde nació estos cambios, donde hubo la reforma. Entonces, Pelagio fue un monje y teólogo inglés. Pensaba que el hombre posee libre albedrío y puede hacer lo que Dios quiere que haga. Él creía en el libre albedrío. No hay impulso innato hacia el pecar, es decir, no heredamos el pecado original. ¿Sí ve? Ahí está el asunto. Seguía las enseñanzas de Calvino, que Dios podía hacer con nosotros lo que quisiera, pero que Él no tenía en cuenta nuestro libre albedrío. Dios no nos hizo a nosotros como monigotes, como robots. Dios no nos dijo, usted tiene que hacer eso. Si Dios hubiera hecho eso, Adán no hubiera pecado. Usted se va a quedar ahí, usted no va a hacer nada, porque usted va a obedecer lo que yo le estoy diciendo. El hombre no hubiera pecado.
Dice, no hay impulso innato hacia el pecar, es decir, no heredamos el pecado original de Adán. ¿Cómo no? Si nosotros tenemos la naturaleza caída de Adán. ¿De dónde heredamos el pecado? De él. Okay. Que el pecado es sencillamente una elección y decisión del hombre. La naturaleza sensual del hombre es la ocasión. Es la ocasión, no la causa el pecado. O sea, que no es lo que los impulsos carnales que hayan dentro de mí. Sino que si no fue por ocasión, no, sí, fue un accidente. Además, Pelagio decía que la gracia de Dios no era necesaria para mover la voluntad del hombre. ¿Cómo no va a ser la gracia de Dios? Si yo soy salvo por gracia. La Biblia lo dice, por gracia. Ahora, Agustín, ustedes muchos lo han oído, San Agustín. San Agustín era un monje también, católico. Rechazó esta enseñanza y afirmó lo siguiente: Dios creó al hombre puro con la posibilidad de no pecar y morir. En eso estaba correcto. El hombre utilizó mal la libertad y decidió desobedecer a Dios, correcto. Como consecuencia del veneno del pecado entró la raza humana porque Adán, siendo cabeza federal de toda la raza humana, ocasionó para que todos los hombres heredaran su pecado. Con el pecado y la muerte, en Romanos 5:12 lo habla, porque Dios ahora no controla la voluntad del hombre. Dios controla nuestra vida cuando nosotros queremos que la controle. Si no queremos a Dios en nuestra vida, Dios no se va a meter. Dice, bueno, yo lo dejo. Punto doctrinal número 2. La voluntad del hombre llegó a ser una voluntad pecaminosa. Eso es correcto. Nuestra voluntad, el hombre tiende al pecado. A practicar el pecado. O dígame si no es así. Cuando usted se enoja, ¿qué es? Pecado. Cuando usted rompe los trastes en la casa, en la cocina, ¿qué es? Okay. Podemos tener un pensamiento que no está bien, y eso, todo eso. Okay. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de circunstancias para hacernos pecar. Bien, número 3, la salvación. Decía Agustín, y este punto Agustín fracasó de ver su propia ambigüedad, o sea, pasada, muy viejo, no bien. Decía que por el bautismo, una obra humana, se asegura la salvación. Ahí en esa parte no está bien, porque nosotros no somos salvos por ser bautizados en agua, no. Pero sí añadió de que la salvación en los niños no estaba bien, porque eso lo practicaba la Iglesia Católica. Por el bautismo, una obra humana que se asegura la salvación, por gracia, que es absolutamente necesario para la salvación. Vamos al punto número 5, los 4. De estos razonamientos de Agustín salió el concepto de la predestinación incondicional. Entonces ya se desvió también la predestinación. Número 5, aquí entra el problema de la eficacia de la muerte de Cristo. ¿Murió Cristo para salvar a todos los hombres o murió solamente por los que son escogidos? Si le sale esa respuesta, usted ya la sabe. Murió por los que son, por la gracia de Dios, por todos los hombres, no por los escogidos. Las enseñanzas de Agustín fueron rechazadas por la Iglesia de Roma. En parte, ¿por qué? Porque él era un monje y ahora pues está hablando de esto. Porque si fueran correctas no existiría un lugar para el sistema eclesiástico del bautismo. Cuando ellos enseñaron que los niños fueran, no sé de dónde sacaron esa palabra del limbo, a que los niños evitaran ir allí. Cuando la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, Jacobo Arminio, estoy hablándole esto, digamos, de los padres, porque ellos son los padres de la doctrina, digamos, en la Reforma. Ampliaron. Acuérdense que estamos en ¿qué? En la santidad. ¿Cuál fue la primera? Reforma. La segunda, santidad. Y la tercera, que la vamos a ver en los próximos 2 miércoles, el pentecostalismo. Okay. O sea, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Los avivamientos que han venido
y que la iglesia pues ha tomado un rumbo muy diferente, pero que ahora, mire, hemos hecho esto. Vamos para abajo, en lugar de ir para arriba, vamos para abajo. ¿Cuánta gente en este tiempo ya no van a volver a la iglesia? Perdieron la fe, perdieron el fervor, perdieron el amor a Dios. Ni siquiera se conectan en las redes para oír el servicio. Yo abrí recientemente, la semana pasada, el domingo, por primera vez después de 3 meses la iglesia. Y de 80 o 100 que a veces llegamos, me llegaron 6. Claro, yo entiendo que hay mucha gente que todavía están asustadas y bueno, pues precavidas. Y eso lo respetamos, claro que sí. Pero al final del tiempo vamos a ver. Yo no sé aquí en el Shaddai si están llegando completos, los domingos. No creo que estén llegando completos, porque no digo que la gente haya ido, pero mucha gente están previniendo pues el problema. Bien, Arminio nació en Holanda, ¿okay? Quedó huérfano desde su niñez, fue adoptado, estudió en teología, bien, y estudió el capítulo 9 del libro de Romanos. Arminio vio que las condiciones de la salvación, página 17, de la salvación personal no tiene nada que ver con la soberanía absoluta de Dios en la historia. Dijo además que todos los credos y las confesiones tienen que estar sujetos a las Sagradas Escrituras. Eso es verdad. Sujetó todas las cosas a la palabra. Cuando nosotros sujetamos todas las cosas a la palabra, estamos por la vía correcta. Estamos en línea. Todo lo sujetó. Arminio declaró que la autoridad final por la fe cristiana y la verdad teológica es la palabra de Dios. Punto número 2, positivo. Toda la teología y toda autoridad tiene que ser basada teológicamente en la Escritura. Por lo tanto, la teología y los credos no pueden haber proclamaciones autoritativas antes de que se haga un completo trabajo escéptico basado en la palabra, en las Escrituras. Ningún trabajo, ninguna teología, ningún dogma, ninguna filosofía pueden ser de Dios cuando están fuera de la palabra de Dios. Las teorías y filosofías no son bíblicas. ¿Por qué? Porque eso viene del pensamiento del hombre, y todo lo que venga del pensamiento del hombre para tratar de orientar al hombre según sus creencias son falsas. Por eso nuestro manual se llama la Biblia, nuestro manual de diario vivir. Por eso tenemos que leerla, por eso tenemos que seguirla, por eso tenemos que escudriñarla, por eso tenemos que someternos a ella. Sí les dije el miércoles pasado de un hombre que me dijo que había leído la Escritura 3 veces. Después de hablar tanto con él, dije 3 veces. Dije, qué lástima que haya perdido tanto tiempo leyendo la Escritura 3 veces. Y que no aprendió nada. Sigue lo mismo. Bien. Toda la teoría siempre tiene que pasar bajo el juicio de la palabra de Dios. Todo. Hoy en día se levantan muchos profetas por ahí que son... Hay una palabra que nosotros utilizamos mucho, pero a lo mejor para usted sea un poco como muy pesada y no se lo voy a decir. Pero profetas falsos, digámoslo mejor. Hoy en día todo el mundo dice, Dios me dijo. ¿Qué tan fácil dice la gente eso, verdad? Dios me dijo. Por ahí salió un charlatán que el otro día lo estuve mirando y habló 4 puntos que Dios le había dicho. Y yo le pregunté a Dios y Dios me dijo. Dije, caray, resultó otro Moisés aquí, pues. Habló con Dios cara a cara.
Y Dios me dijo que en este tiempo Él va a paralizar todas las redes sociales y todos los sistemas satelitales. Oye, Dios aprendió, o sería que se metió en la tecnología también entonces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos esto, tenemos que ponerlo bajo la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios y qué no dice Dios? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios serio. ¿Usted cree que Dios se va a poner a meterse en estas cosas? Él no se va a meter en esto. La ciencia que se ha levantado, que Él le ha dado la posibilidad al hombre para nosotros mejorar y estar más avanzados, eso es diferente, pero Dios no va, no. Dios no es como nosotros, bueno, si no se portan bien, pues entonces les voy a cortar todo esto. No. ¿Qué tiene que ver esto con lo... ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver esto con la salvación, con lo que ha de venir, con el Señor Jesucristo, No, esto no tiene nada que ver. Pero entonces, todas estas teorías, Arminio dijo de que las puso, que es bajo la palabra de Dios. Todo tiene que estar registrado bajo la palabra. ¿Qué dice la Biblia que no dice? El alumno puede captar la importancia de la posición teológica de Arminio cuando se examina los postulados de Calvino contra los de Arminio. Son los siguientes. Póngale cuidado a lo que Calvino enseñaba. La depravación total del hombre. El hombre es totalmente incapaz de responder a Dios dentro de sí. Eso es correcto. Nosotros somos incapaces. Okay, de detener la depravación. O por qué la humanidad se ha depravado tanto. O por qué muchas veces como cristianos nosotros no estamos, puede que no lleguemos a la depravación, pero no estamos haciendo las cosas en obediencia a Dios. En eso Él tiene razón. La elección incondicional. Dios en su soberanía elige a algunos para ser salvos y otros para ser perdidos. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? No, eso es incorrecto. Bien. Como le decía, Él no elige, sino que Él sabe. Número 3, una expiación limitada. Cristo murió solamente por los que son elegidos para ser salvos. Incorrecto. Dios no hace excepción de personas. Cuarto, la gracia irresistible. El hombre al cual Dios le da su gracia será salvo. Es imposible que se resista a la gracia de Dios. O sea, como quien dice, como Dios me dio la gracia, me está impulsando y tengo que hacerlo. Y Dios no obliga a nadie. Lógico, nosotros cuando recibimos al Señor por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace peso. Y a veces ¿alguien aquí se ha desanimado alguna vez? ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha querido dejar el Evangelio, irse mejor y ya dejar todo eso? Sí, pasamos por ahí, ¿por qué no? Yo he pasado por ahí. Claro, gracias a Dios, pues. Tengo 45 años y algunas veces he pensado, pero nunca me he apartado. 5 años en el Señor, digo, ¿no? Y nunca me he apartado. Pero hay momentos que, bueno, ya uno va madurando y ya eso, ya es cosa, ya uno ni las piensa, pero pasó. Número 5, la perseverancia de los santos. El que es elegido será salvo incondicionalmente, es decir, no puede perder su salvación, no importa lo que haga ni cómo viva. Esa es una doctrina, o sea, no vamos a decirlo como doctrina, sino vamos a verlo como normas que ponen las iglesias, ¿verdad? Y déjeme decirle que no solamente en ellos, en el pentecostalismo, entre nosotros, entre los pentecostales también hemos puesto normas. Bueno, hoy en día pues ya nos hemos salido de eso, pero cuando yo me levanté en el Señor, todo era prohibido. Usted tiene unos aretes muy bonitos, hermana, usted la condenaban por esos aretes, tenía que quitárselo y no se iba para el infierno. Éramos tan legalistas. Y yo nací ahí.
Mi padre falleció y yo me encargué de mi mamá y mis hermanas. Y cuando entré a la iglesia me enseñaron que tener televisor era malo y lo cogí y lo rompí y dije, no más televisor en la casa. Me acuerdo de eso y me da un dolor en mi corazón. Digo, Señor, qué ignorante era yo. Pero así éramos. Pero bueno, gracias a Dios. Arminio enseñaba, eso era lo que decía Calvino. Arminio decía que la inhabilidad natural, una depravación total, ningún hombre puede hacer el bien aparte de la gracia divina. Correcto. En este punto, Calvino y Arminio estaban de acuerdo. Nada se puede hacer correcto sin que Dios, sin la voluntad de Él, sin que Dios esté en nosotros. ¿Okay? La eliminación, ¿cuánto tiempo me queda, hermano? Porque como que voy muy atrasado. 40 minutos. ¿Cuánto? 40 minutos. No le vayan a decir nada a la pastora Maribel, pero me estoy metiendo mucho en doctrina. Y ese no es el punto de la clase, güey. Yo sé que eso es la historia. Pero es que yo soy más dado a la doctrina. Conozco la historia, sí, pero estoy compartiendo mitad y mitad, ¿ok? Pero no le digan nada a ella, por favor. Bien. Entonces Arminio decía también de la elección condicional. Es la base de la presciencia. Aunque Dios conoce todas las cosas, aún del futuro, su presciencia no afecta la decisión del hombre. Esto es correcto. Ustedes pueden ver esa palabra que dice, ¿cómo es que dice? ¿Qué? Presciencia. No presencia. Esta palabra se encuentra solamente en la primera carta de Pedro en el capítulo 1, la presciencia de Dios. Cuando estamos hablando de la presciencia de Dios, estamos hablando del conocimiento, digámoslo, de antemano, o sea, con anterioridad, que Dios sabe, que Dios conoce. Porque Dios está en todo lugar, es su presencia, es lo que Él es omnipresente, que está en este lugar, está en Europa, está en América, en Sudamérica, está en todos los lugares. Pero su omnipresencia hace, su presencia hace que Él tenga un conocimiento desde la fundación del mundo, todas las cosas que iban a suceder. Nos conocía ya antes de nosotros nacer, desde hace 6,000 años de la fundación del mundo, ya nos conocía. Por eso Jeremías dice, el profeta Jeremías dice, mi embrión vio tu rostro. ¿Por qué? Porque Dios ya lo conocía, Él también. Él fue escogido, nosotros fuimos escogidos. Y Él sabe todos nuestros pasos. Número 3, la expiación universal. Cristo murió por todo. La expiación es limitada solamente por la decisión del hombre. Sí, Señor. La expiación es universal, pero nosotros solamente tomamos la decisión de aceptarla o no. 4, la gracia previniente. Lo que da razón de todo lo bueno en la humanidad. Esta gracia se puede resistir y el pecador puede hacerla nula por su resistencia y voluntad perversa. Correcto. ¿Por qué la hacemos nula? Por nuestro ego. Porque no necesitamos de nadie. Porque no necesito a ese Dios. Porque soy arrogante. Entonces, la perseverancia condicional, aunque Dios provee esa gracia suficiente para cualquier emergencia, el hombre puede descuidar esta provisión. O lo tomamos o lo dejamos. ¿Qué dice Apocalipsis? Retén lo que tiene para que nadie corona. Y la doctrina de Arminio estaba correcta.
La de Calvino, algunas sí, algunas no. Pero acuérdense bien que Arminio, Juan Wesley, más adelante, salieron en los tiempos después de Martín Lutero. Ya para esta fecha, para estos hombres, ya Martín Lutero creo que ya había muerto. ¿Sí? Porque esto fue en los años 1600 algo, ya habían transcurrido unos cuantos años. Pero de la reforma de Martín Lutero se empezó a formar esta doctrina. ¿Sí? Estamos hablando de los años 1500, 1600, que fueron la santidad, ya 1700, 1800, 1900, 2000, hasta esta fecha, es lo que es pentecostalismo. Ya la reforma se hizo, ya nuevamente la doctrina se emparejó, la doctrina se expandió nuevamente y ahora entonces de ahí sacamos conclusiones. Ya después vienen los pentecostales, vienen los metodistas, vienen las diferentes ramas, digamos, teológicas en cuanto a misiones, en cuanto a qué organizaciones religiosas con diferentes pensamientos basados en la escritura, unos sí, otros no. Qué pena que Wesley, Juan Wesley, que fue el que formó la doctrina de la santidad, padre, digamos, fundador de la iglesia metodista, y que hoy tengamos en esta nación la iglesia metodista, que es la número 1, la que respalda y casa homosexuales. ¿Cómo la ve? ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de la apostasía. Vendrán tiempos peligrosos de la doctrina. Hablarán de doctrina de demonios. Por eso ustedes sientan bendecidos. Yo me siento bendecido de haber recibido la buena doctrina. ¿Sí, y en esos desacuerdos que los tenían porque no lo basaban en las escrituras. Discúlpeme, ¿cómo? Que tenían en desacuerdos de sus doctrinas. Las dos personas que nombró. No le entiendo la pregunta, mi hermano. ¿Qué es lo que me quiere decir en sí? ¿Se puede quitar un poquito el tapaboca para...? Ok, sí. Ok. De Calvino y de la otra persona, ¿no? ¿Wesley o Arminio? Sí, dijo que tenían en algunos desacuerdos. ¿Por qué tenían los desacuerdos? Porque esos desacuerdos no los basaban en las escrituras o en la Biblia. Bueno, esos desacuerdos vinieron porque era el pensamiento de ellos. O sea, por ejemplo, Calvino, la Biblia habla, por eso es que nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. La Biblia habla del libre albedrío. La Biblia habla, por ejemplo, de la salvación, que la salvación se pierde si yo me inclino al pecado. Okay. Pero entonces él decía de que la salvación no se podía perder porque ellos creían en la predestinación, porque es que hay un pasaje en Romanos donde habla de la predestinación de Dios. Pero tenemos que leer esos contextos, porque es que cuando nosotros leemos la Biblia y cogemos un verso para decir esto es así, sí habla de la predestinación, pero tenemos que mirar el contexto. ¿Por qué habló Pablo de la predestinación? Y tenemos que ver el contexto donde la Biblia dice de que Jesús murió por todos aquellos, que todos los que vienen a Él son salvos. O sea, eran desacuerdos doctrinales, pero déjeme decirle que ese desacuerdo doctrinal, no estoy diciendo de que esas personas van para el infierno porque están perdidos, no. Eso le pertenece a Dios. Pero como yo les dije, las doctrinas, por ejemplo, de la siempre salvos, da pie para que la gente peque y diga soy salvo porque ya recibí a Jesús. ¿Sí me expliqué? Ahora, por esa doctrina, pues Dios va a juzgar, lógico, pero no podemos señalar lo que hacía Arminio, que era correctivo, pero no estaba señalando la doctrina de ellos, sino porque él lo que quería, Juan Wesley, él lo que quería era unificar la iglesia, unificarla. ¿Sí me expliqué ahora sí? Ok. Por eso era el desacuerdo que había entre ellos. Pero de esa manera se ve formando. Hoy en día también tenemos desacuerdo. Creo que los del frente están en desacuerdo con el Shaddai, me parece. No estoy muy seguro. Pero una vez alguien por ahí me dijo. Parece que ya son más liberales. No, liberales son más... más rígidos. Parece que son más pentecostales. Parece que son de aquellos que... mangas largas las mujeres,
faldas hasta los tobillos. Y bueno, en fin, no los criticamos, pero son más rígidos en la doctrina. Y el Shaddai, pues nosotros ya saben cómo somos aquí. Ya las mujeres vienen con sus areticos, con su pintura, con su pantalón y eso, pues eso ha sido una doctrina de desacuerdo en muchas iglesias. ¿Ha visto alguna iglesia alguna vez que usen el velo? ¿Sí ve? Entonces... Creo que en esa de Lili lo usan. Alín lo hacen, ¿verdad que sí? Sí, sí, es que invité a una amiga y se fue ahí, y se metió allá en vez de aquí. Y allá dicen que usan velo y pues separan a los hombres de las mujeres. Sí, y lo separan. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, de que nadie, ¿ok? Nosotros no debemos de esclavizarnos de nadie, eso se llama esclavitud. ¿Y por qué yo tengo que dejarme esclavizar cuando Cristo pagó el precio por mí? Amén, amén. ¿A dónde dice la Biblia que tengo que ponerme velo para salvarme? O las mujeres, yo no los hombres, las mujeres. ¿A dónde dice la Biblia que si una mujer usa aretes o topitos se va para el infierno? ¿Sí ve? Eso es lo que el apóstol Pablo dice, pero también el apóstol dice, pero no usemos la libertad como ocasión para pecar. Yo en la iglesia, yo eso ya lo pasé. Ahora lo que sí peleo es por la vestimenta. Sus escotes aquí, wow. Eso sí no está bien. ¿Por qué? Porque la mujer debe de vestir decentemente, pudentemente, ¿ok? Eso hágalo allá en su casa para su marido, allá encerrado y ya. Nadie más tiene que ver nada, así de que, bien. ¿Más preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Entonces este sistema, la predestinación de Calvino, era una protesta fuerte en contra del sistema católico romano de salvación por medio de las obras y los méritos. En la Iglesia Católica los méritos eran los que salvaban. O sea, la sangre de Cristo estaba a un lado. Cristo quedó a un lado. Pablo dice, entonces, si es por obras, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Es que tenemos que tener entendimiento lo que la Biblia dice. Eso es de ahí. ¿Para qué vino el Señor entonces a morir? Él lo hubiera dicho. Bueno, aquí les mando esta ley, aquí les voy a decir esto, por sus obras ustedes se pueden salvar, en fin, etcétera, etcétera. Él no iba a venir a pagar el precio sabiendo que lo podía hacer así de esa manera. Tenía que ser en persona que tenía que venir. Bien. Entonces, el punto número... No hemos avanzado todavía en ningún... Ok, estamos ¿en cuál estamos? 59, ¿verdad? Sí, no vamos a mover todavía nada. En el punto número 4 de la página 18, el arminianismo pues abarca la enseñanza bíblica de la justificación por la fe, que fue descubierto y enseñado por Martín Lutero. Martín Lutero, ¿se acuerdan del pasaje bíblico que Martín Lutero le llamó la atención, donde Dios lo enfocó? Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá, no por obras, ni por méritos, ni por nada. Además, enderezaba el calvinismo frío de la predestinación incondicional. Es decir, que el hombre en sí no tiene nada que ver con la salvación personal. Eso no es correcto. La salvación yo tengo que buscarla. Y para eso tiene que estar mi libre albedrío. ¿Qué le dijo Josué al pueblo cuando él ya iba en sus últimos años de vida? Escogeos a quienes van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y les habla de todo lo que Dios hizo. O sea, ¿qué les está moviendo Josué con esto al pueblo? El libre albedrío. Eso se llama libre albedrío. Escogeos. Escogeos, ¿qué vamos a hacer?
Cuando usted le da a escoger a alguien, a alguno de sus hijos, bueno, ¿usted qué quiere regalo? ¿Quiere esto o quiere lo otro? El niño o la niña está pensando, a ver qué. A lo mejor le diga a los dos. Los niños son así. Notemos estos pasos de desarrollo teológico. Eso se fíjese, sucedió en el año 1700. ¿Cuántos años están pasando? Pasando 1600, 1700, ¿ciento qué? 183 años, más o menos. ¿Dónde la iglesia empezó a tener esas transformaciones? Bien, o sea, hasta el año 400, fíjense esta parte importante, la iglesia era virginal. ¿Por qué virginal? Porque ellos estaban, los 400 años cuando empezaron, fue una iglesia virgen, era una iglesia santa, era una iglesia pegada a la Biblia, era una iglesia perseguida, era una iglesia que los discípulos morían por la causa de Jesús, era una iglesia que tenían que reunirse en mazmorra, en catacumbas, ¿para qué? Para poder expresar la palabra de Dios. Por eso se llama de una iglesia virginal, que era pura, pero después de esto pasaron 1100 años más o menos. La iglesia se corrompió. La iglesia se prostituyó. ¿Qué diferencia de una cosa a otra, verdad? Virginal a prostituta. Bien, entonces, pero Dios en su misericordia usó a Martín Lutero. ¿Para qué? Para que trajera la reforma. ¿Para qué? Para que ellos fueran, para cambiar el mundo. Porque es que Dios tiene control sobre todas las cosas. Trajo la doctrina, trajo su palabra, trajo el avivamiento del Espíritu Santo, la obra bajo la gracia de su Hijo. La conversión o salvación del pecador era real. En los primeros 400 años habían bases bíblicas, ¿okay? Pero entonces todo esto se corrompió. En ese tiempo se predicaba la santidad como una experiencia y estilo de vida. La bendición pentecostal se conocía y se practicaba. Habían ocasionalmente fuertes diferentes teológicos, pero para el año 325 la mayoría de las discusiones se habían pacificado. ¿Por qué? Porque ya entonces después vino el decreto Constantino de que no más persecuciones. Y por eso la iglesia se corrompió. Bien. Entonces, vamos a saltar al punto número 3 de la página 19. Fíjese, desde la Reforma hasta los tiempos de Juan Wesley, 1517 a 1700. Juan Wesley no conoció a Martín Lutero. La iglesia se desarrollaba sobre los rieles, la iglesia católica y la protestante. Los protestantes muy pronto se manifestaban entre grupos distintos. Había una diferencia ya. Había persecución, sí, pero había una diferencia. Esto era posible porque ya no había una estructura rígida que exigía un conformismo singular. O sea, no había una dictadura espiritual. ¿Se acuerdan de este hombre que el que vendía indulgencias, que era lo que él decía? Porque cada vez que las monedas se oyen entran al cofre de las ofrendas de indulgencias, empiezan a sonar. ¿Por qué? Porque así mismo las almas del purgatorio están saliendo. La gente estaba presionada, capaces, y ellos pagaban lo que fuera porque el temor al infierno, el temor al purgatorio, el temor a todo esto, lo que influía a la iglesia católica, para ellos era aterrante y no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenían la palabra. Pero cuando alguien ya viene a nosotros, y nos habla de algo contrario, ¿cuál es nuestra defensa? La palabra. ¿Qué me da confianza? La palabra.
Si alguien viene y me dice, no, que Cristo no viene, eso es mentira. ¿Qué me da confianza a mí? Lo que la Biblia dice que va a venir. Que me va a salvar, que me va a llevar al Señor, a su Padre, ¿ok? Entonces, ellos muy pronto se manifestaron en distintos grupos. Se zafaron de esa dictadura espiritual que no daba libertad de interpretación y aplicación de las escrituras, porque la Biblia estaba encerrada, estaba presa, estaba oculta. Ya puedo yo interpretar la palabra, ya puedo leerla, ya puedo, digamos analizar. Hacían lo que hacían los primeros discípulos allá cuando Pablo estaba exhortando ¿en dónde fue? Creo que era Éfeso. Bueno, se me escapa ahorita el lugar. Pero dice la Biblia que ellos cuando estaban predicando y estaban enseñando, la escritura dice de que los hombres le seguían la lectura y escudriñaban la escritura para saber si era cierto o no era cierto lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque era la base, era la palabra de Dios. Ahora, el calvinismo florecía juntamente con el arminianismo. La iglesia anglicana de Inglaterra, aunque tenía algunos aspectos de catolicismo, no eran vinculados con Roma. ¿Por qué no eran vinculados con Roma? Porque Enrique VIII, ¿se acuerda? Se dividió de la iglesia católica por venganza de que ellos no le habían permitido divorciarse para nuevamente volverse a casar. Pero tampoco tenían ya el dominio papal. Porque eso era una dictadura a nivel mundial. ¿Sí? Se desarrollaban grupos como los moravos, armenios, puritanos, bautistas, presbiterianos y luteranos. Hoy en día tenemos esas mismas clases, digamos, ¿de qué? De credos. No vamos a decir secta porque salieron de la palabra de Dios. Todos estos se consideraban aparte de Roma, estaban separados de Roma, floreciendo mayormente en los países europeos, sobre todo en el occidente. Los dos países que manifestaron menos aspectos del protestantismo fue Italia y España. Italia, imaginen donde está la sede de demonio, como está allí, en Roma. Y España, qué lástima, Dios, que nos haya conquistado los españoles. ¿Hay algún español aquí? Me disculpa que le diga esto. Pero sí. La cultura más religiosa, la cultura más pagana, los españoles. Yo estuve en España y eso da tristeza. Ver la vida espiritual en España. Allí no hay vida espiritual. Allí verdaderamente que la misericordia de Dios. Pero ellos estaban más separados acérrimamente del protestantismo. ¿Por qué? Porque ellos no querían aceptar, ellos querían seguir las enseñanzas de Roma. Bien. Entonces de ahí vino, en España por ejemplo, estuve en un coliseo, en Sevilla, España. Un coliseo católico, y allí pude recorrer donde metían los esclavos, donde metían los cristianos, y en la plaza cuando los sacaban las fieras para ser devoradas por ellos. ¿Por qué? Porque eso fue en los tiempos de la Inquisición. Aunque la Inquisición prácticamente paró un poco en Italia, pero en Roma, en España continuó. Arrestaban y enjuiciaban a miles de protestantes con pena de muerte. Y no quebraron sus vínculos con la herejía del protestantismo. Ahora sí, Juan Wesley. Hasta aquí yo lo estaba mirando que podía quedarme. ¿Cuánto tiempo me queda? 5, está bien. Hoy sí estoy con tiempo, no se preocupe. Termino. Número 60, siguiente. Juan Wesley, el hombre Juan Wesley. Su nacimiento, ministerio, trabajo en Georgia, su convicción y su trabajo. Bien. Sus padres eran Samuel y Susana.
Fueron cristianos verdaderamente devotos, muy disciplinados. Tuvieron creo que 18 hijos. ¡Wow! Dios mío, cuando eso no había televisión, ¿verdad? Y creo que él fue el número 13 o el 15, creo, y la familia de los hijos. ¿Alguien tiene aquí 18 hoy en día? Hoy en día escasamente quieren uno y ya. Y Juan Wesley era el niño considerado de la familia, parece que era el consentido. Okay. Pero bueno, pues a lo mejor su mamá le vio, como cristiana, le vio la pinta que él tenía de poder ser un predicador. A la edad de 10 años, Juan fue a Londres para estudiar. A los 16 entró a la Iglesia de Cristo de la Ortodoxa. Entre los alumnos había poco incentivo hacia la religión y el aprendizaje, pero Juan sobresalía sencillamente porque trabajaba más que sus compañeros. Fue ordenado como diácono obispo ortodoxo de Oxford, en septiembre de 1725. Siguió las lecturas, las obras cristianas, siguió los fundamentos, siguió lo que Martín Lutero escribió, siguió las enseñanzas de Arminio, siguió las enseñanzas de Calvino, siguió las enseñanzas de los padres que habían aplicado la escritura. Bien. Más adelante Juan Wesley vino a los Estados Unidos por primera vez. Y eso lo vamos a ver la semana entrante. Este hombre se entregaba a una buena obra y ejercicios religiosos, pero no le parecía más cerca a su meta de tener paz con Dios, ni sentir que estaba en la gracia de Él. Él y su hermano Carlos se hicieron líderes de una sociedad religiosa en Oxford, sosteniéndose a ritos estrictos de conducta, estudio bíblico, oración, porque aunque fue ordenado sacerdote, había devoción. Cuando hay devoción al Señor, esto tarde o temprano va a relucir en nuestra vida. Yo lo digo porque yo era esa clase de persona. Yo a la edad de 7 años peleaba con mi mamá porque mi mamá era muy religiosa. Ella todos los días a las 5 de la mañana estaba en su misa. Todos los días, yo no fallaba un día. Y yo le decía a mi mamá, llámeme, y yo me iba con ella. Yo me iba a las 5 de la mañana. Un niño de 7 años, ¿qué quiere hacer a las 5 de la mañana? Dormir. Y esa fue mi devoción al Señor porque me llamaba la atención el Señor. No conocía el Evangelio, no conocía nada. Lo único que iba era allí a rezar y bueno, pues lo que mi mamá me enseñó. Devoto de la Virgen tal y no sé qué, y ya pues. Pero esa era mi vida rutinaria. Juan Wesley fue lo mismo. ¿Por qué? Porque es que la ignorancia a nosotros, nos, digamos, es lo que nos... ¿Se me acabó el tiempo? La ignorancia es lo que a nosotros nos mata, o sea, nos desorienta, ¿sí? Por eso el texto bíblico dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando uno conoce la verdad, entonces sale uno de toda esa ignorancia. Ese es mi texto favorito en la Escritura, conocí la verdad. Y esa libertad me libertó. Esa palabra me libertó de la ignorancia. De que aunque yo servía a Dios. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje bíblico de Cornelio? La Biblia dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios y hacía limosnas y hacía oraciones todos los días. Pero le faltaba ¿qué? La verdad. Y Dios permite que un ángel se le presente y le diga lo que él tenía que hacer. Y por eso es que él espera a Pedro, que Pedro venga, y él le pregunta y oye la exhortación de Pedro y le dice, ¿qué debo yo hacer entonces para ser salvo? Y Pedro le dice, haz esto y lo otro, bautícese para perdón de sus pecados, en el nombre del Señor. Entonces, fíjense, Dios cómo proporciona medios para nosotros que estamos en ignorancia, cuando estuvimos en ignorancia, salir a la luz. Así de que Dios les bendiga y la semana entrante entonces continuamos
con esta clase de santidad herencia pentecostal. ¿Preguntas? ¿Está bien todo? Ok, Dios les bendiga, muchas gracias. Sí, mijo. Tengo una pregunta. Yo estuve mirando un poco de